responsables. A partir de este momento estamos contigo. Un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias, como siempre arranco este programa diciéndoles, por supuesto que les agradezco diariamente por estar aquí con nosotros en RCR, la Casa de la Libertad. Por supuesto, desde ya pueden seguirnos en esta emisión especial que hemos querido hacer el día de hoy. Gracias también a Jaime Nestares en la dirección general, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro en la producción y a nuestro querido José Gregorio González, que ustedes no lo ven, pero siempre se está riendo ahí en los controles. Y por supuesto recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube RCR en vivo, también pueden seguirnos @RCR750 y por supuesto en mis redes sociales @ClauMacero. Desde ya arrancamos, no sin antes también agradecer a quienes hacen posible este espacio, Smoke Shop, la casa perfecta de la repostería que vuelve a estar abierta los sábados, ahora de lunes a sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde con todas las medidas. Tienen delivery en la Gran Caracas, los pedidos los pueden hacer a través del WhatsApp 0412-602-8681 o vía Instagram @SmokeShop, sea todo lo que necesiten para sus creaciones, leche evaporada, leche condensada, arequipes, coberturas de chocolate, Smoke Shop, la casa perfecta de la repostería. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida, ya a mi lado se encuentra uno de los diputados a los que voy a tener el día de hoy, es el diputado Luis Barragán, por supuesto un defensor férreo de la universidad y del Esequibo, como siempre se lo reconocemos, y en línea también me acompañan los diputados Carlos Bastardo desde el estado Monagas y Omar González desde el estado Anzoátegui. Omar González es el jefe de la fracción. Aprovecho además de felicitar a esta fracción que ha sido un baluarte, ¿no?, de nuestra Asamblea Nacional en este aniversario que cumplen este mes. Muy orgulloso, por supuesto, de ser su compañera y de poder trabajar junto a ustedes. Y arrancamos desde ya para aprovechar el tiempo con el diputado Omar González, jefe de la fracción. Y quisiera, Omar, gracias por acompañarnos, que hicieras un pequeño balance de lo que ha sido la gestión de la fracción en estos años. Gracias, un placer muy estar en tu programa en un día como hoy, y que experimento los avances tecnológicos que con algunas dificultades, pero que nos permiten estar simultáneamente en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional y en tu programa. En este momento se está realizando una sesión en la que uno de nuestros diputados, el diputado Edwin Luzardo, va a estar precisamente interviniendo en nombre de la fracción. Bueno, el balance es un balance de luchas. Nosotros hemos estado enfocados desde que fue constituida a raíz del plebiscito del 16 de julio del año 2017, en el cese de la usurpación, que es la aspiración fundamental del pueblo venezolano, así como también, desde luego, creando las bases para un gobierno de como el estatuto y también, desde luego, procurando que se den las condiciones para celebrar en Venezuela unas elecciones libres y transparentes. Ese ha sido nuestro foco, y no sin descuidar, desde luego, los problemas de carácter social, los problemas de carácter económico, los problemas de carácter político que vive día a día Venezuela, como actualmente está pasando con las inundaciones, con el alza desmedida del dólar, nueva moneda de transacción en Venezuela, sí, así como también los abusos de los cuerpos de seguridad del régimen, como el caso del FAE, que son temas que... Sí, creo que tenemos problemas con... Ajá, se te escucha un poco cortado. La presencia de cubanos, iraníes, de guerrilleros de la FARC, de carteles de la droga, etcétera, etcétera.
Así es, Omar. Además, a pesar de eso, parece que Venezuela está un poco desconectada, ¿no?, de esa Asamblea Nacional, y hay que decirlo. Aparentemente ahora el debate parece centrarse en 2 eventos próximos, y así le doy la bienvenida al diputado Carlos Bastardo, quien nos acompaña desde el estado Monagas, en 2 posibles eventos, ¿no? Sin embargo, quisiera que nos explicaras en dónde estamos hoy a raíz de lo que viene el 6 de diciembre y también esta llamada consulta popular que justamente ahorita se está debatiendo e incluso renovando estas preguntas. ¿Me puedes explicar en dónde estamos y qué significa esto que está ocurriendo justamente ahorita? De hecho, acabamos de escuchar las preguntas que aparentemente se van a hacer a partir del 12 de diciembre en esta consulta convocada por Juan Guaidó. Carlos, ¿me escuchas? Sí, Claudia, perfectamente. Muchísimas gracias por esta invitación y un placer estar contigo aquí en tu programa. Un saludo a toda tu audiencia. Pues en este momento el país, pues en medio de esta convulsión, sin duda enfrenta un acontecimiento que ha sido rechazado por la comunidad internacional y por la mayoría de los venezolanos, que es el fraude que pretende imponer el régimen el 6 de diciembre y sobre el cual nosotros creemos que no tendrán mayor avance. Es cambiarle el nombre a este fraude, a esta farsa de ANC que trataron de imponer para anular la Asamblea Nacional. Como ya lo sabemos, tenemos un régimen usurpador que está en el poder a la fuerza y sin duda es necesario la utilización de todos aquellos elementos que nos permitan avanzar hacia la libertad. Por otro lado, el interinato y la Asamblea Nacional han propuesto una consulta que per se el mecanismo no es que sea un mecanismo que nosotros podamos despreciar. Nosotros partimos y esta fracción se llama 16 de julio por un mandato que dieron más de 7.600.000 venezolanos bajo una consulta popular que lamentablemente fue traicionada en su momento por más del 90% de la clase política, con algunas excepciones donde está, por supuesto, los integrantes de nuestra fracción, partidos como 20 Venezuela y otras organizaciones, pues que nos mantuvimos firmes frente al mandato de la ciudadanía venezolana. Pues creamos esta fracción precisamente con el objetivo de avanzar en el cese de la usurpación e impedir y buscar que la Asamblea Nacional no se desviara de ese objetivo que es primordial. Sin embargo, el problema en este momento es, ¿están dispuestos los organizadores de este evento de consulta popular a restiarse con los resultados y no decir posteriormente que la política es cambiante, que deben entonces revisarse los conceptos que se venían manejando? Porque eso fue lo que pasó precisamente el 16 de julio. 15, 16 días después, algunos asistieron a actos que estaban emanados del fraude constituyente, faltándole el respeto y abandonando la voluntad de millones de venezolanos. Entonces el país está en una situación complicada. Estas preguntas que se le hacen hoy al venezolano son las preguntas que fundamentan el interinato desde el año 2019 y el año 2020. Entonces, ¿cuál es el principio del que nosotros partimos? Si para eso fuiste designado como presidente interino, si para eso la Asamblea Nacional tenía que haber trabajado durante 2 años, mal pueden decir el día de hoy que son los ciudadanos quienes cargan con la responsabilidad de que la acción internacional de emergencia que debe utilizarse en Venezuela sean los responsables por asistir o no asistir a ese evento. Ese era un proceso de construcción que se tenía que ir dando y lamentablemente en el año 2019 se perdieron meses en diálogos que fueron infructíferos, que todo el mundo sabía que iban a fracasar y sin embargo, pues hoy, luego de 2 años prácticamente de la instalación del gobierno interino con reconocimiento de más de 60 países, con apoyo de la ciudadanía, pues no hemos podido avanzar porque creo que ha faltado firmeza, ha faltado mayor contundencia en el objetivo central, que es el cese de la usurpación y no otras actividades a las cuales se han dedicado durante este tiempo. Así es, vemos en el panorama un evento tan complicado como la elección de Estados Unidos. Algunas personas obviamente se han desanimado por el posible resultado que termine de salir en esos comicios, ¿no? En Estados Unidos, la aparente victoria de Joe Biden y todo este tema. Pero además de eso, Carlos, y aquí me acompaña el diputado Luis Barragán, creo que ya tenemos en línea también a Dignora Hernández, diputada también de la fracción 16 de julio. A pesar de eso, una de las señales que han
insistido ustedes en que se envíen es la aprobación del 187.11, ¿no? Así como quizás hay movimientos que se están generando en estos momentos para tratar de decir que hay una ciudadanía movilizada alrededor de una consulta. Una de las señales también es precisamente avanzar en los mecanismos que están en nuestra Constitución. Dignora, no sé si me escuchas ya, y esta mañana conversando contigo me decías, por ejemplo, que una de las cosas que a ustedes no comprenden es dónde se debatió esa consulta, dónde de alguna manera se trató esa discusión sobre ese proceso, y además, ¿qué tienes que decir a propósito precisamente de lo que comentaba Carlos? ¿Cómo avanzar sin enviar las señales correctas, sin de repente terminar de avanzar con un proceso o un artículo como el 187, ¿no? Claro, un abrazo, Omar, Carlos, Luis, no sé quiénes más nos acompañan por allí, pero qué bueno compartir con ustedes y transitar este camino con ustedes, amigos de la fracción. Nunca es tarde para la libertad, y con la libertad, sin lugar a dudas, hay muchas deudas todavía. La fracción 16 de julio, entre estos 3 años que ha tenido en el Parlamento venezolano, se ha constituido en una voz firme que ha llevado una agenda transparente porque tiene un compromiso sincero, y el compromiso es la libertad. En este sentido, sí, Claudia, ciertamente como señalas, conversábamos esta mañana porque en el orden del día de hoy en la Asamblea Nacional se hablaba de un debate sobre las preguntas de la consulta, y pues nosotros, o yo me preguntaba, ¿cuál debate? Si las preguntas de alguna forma han llegado construidas, el debate, es cierto, era haberle preguntado a la sociedad venezolana qué falta aún por hacer, qué cree usted que mecanismos se pueden emprender para dar al traste con esta situación, pero además, ciertamente entendiendo que la consulta es un mecanismo democrático y per se no es algo dañino, funciona sencillamente en democracia, pues en Venezuela el contexto actual es de tiranía, y en ese sentido esta consulta no es que es impropia para preguntarle al pueblo, que siempre tiene que ser el consultado, pero es una consulta en este caso inútil porque no apunta hacia la libertad de Venezuela, no la lograría. Además, pues coincidiendo mucho con lo que dice, con lo que señala Carlos, sin lugar a dudas, son nuevos tiempos para tomar decisiones correctas, para señalar el rumbo con una agenda clara y transparente, y la fracción 16 de julio en ese sentido ha sido muy clara en decir que es invocando el principio de responsabilidad de proteger, y es a través de su norma interna, el 187 numeral 11, donde juntos podemos construir este camino de libertad. Lamentablemente han pasado 3 años y no se han tomado las acciones correctas. Creo que la gran respuesta a esa consulta que se pretende hacer hoy está en la sociedad venezolana, una sociedad que a ratos deja de confiar en los políticos venezolanos y que le exige cada día más a la Asamblea dar pasos firmes y contundentes hacia la libertad de Venezuela. La sociedad venezolana debe estar segura de que la fracción 16 de julio va, además de agradecer habernos dado un espacio en el corazón, en la política ciudadana, somos unos servidores públicos y que nuestra labor va a llegar hasta concluir o terminar o alcanzar la libertad de Venezuela. Claudia, gracias. Gracias a ti, Dignora. De hecho, en los comentarios que nos hacen llegar vía YouTube, dicen, bueno, esta consulta del interinato es otra muestra de ello, dolorosamente proveniente de aquellos en quienes los venezolanos depositaron su confianza. Bueno, cada quien está haciendo lo que cree que necesitan. A los ojos de la ciudadanía, ambas cosas son una pérdida de tiempo, pero otro proceso que ciertamente hay que, de alguna manera, rechazar, o no rechazar refiriéndome a la consulta, sino el 6 de diciembre, tiene que ver con ese proceso convocado por el régimen. Hay iniciativas que se están generando. Vimos esta carta de los guariqueños en contra de los que han llamado incluso traidores, ¿no?, por participar en este proceso, pero es parte, ¿no?, del juego que se cierne en estas horas. Es el mismo drama. ¿Cómo lo ves? Es el mismo drama. Además, yo quiero acotar algo en relación al punto anterior que tú tocaste, porque lo peor de todo, que en el fuero parlamentario no hubo una consulta previa sobre la consulta, porque no hubo deliberación y discusión. Y mal se puede pretender
consultar a la ciudadanía cuando no hay condiciones, ni siquiera la disposición y la inclinación de escuchar previamente a la representación popular. Y por supuesto, esto se suma a las traspicherísimas elecciones parlamentarias convocadas, a las pseudo elecciones convocadas por el régimen, y todo lo que viene a constituir es una tragicomedia del mismo régimen que está en sus capítulos postreros, en sus capítulos finales. Y por supuesto que esto pasa factura sobre la institucionalidad propia de la oposición, que hay sectores que adoptan decisiones unilaterales caprichosas y se han conseguido con un muro, un valladar enorme expresando el sentimiento popular, y no es otra que la fracción parlamentaria de 16 de julio. Esto hay que valorarlo y apreciarlo, no exagero al decirlo, en términos aún históricos. Y el llamado de atención, valga la presencia, y un cordial saludo a mis colegas parlamentarios que están comunicados en estos momentos. El llamado de atención es que la fracción parlamentaria lo advirtió previamente, lo advirtió desde hace años. Van a implotar, o van a tratar, hace un año atrás, van a implotar y van a tratar de convertir en un parapeto a la Asamblea Nacional. Y valga recordar que fue la fracción parlamentaria, por voz de su jefe de la fracción hoy en día, Omar González, donde se denunció con los rojitos en la Cámara esta situación, y resultó peor, porque la tragicomedia se convertirá en una caricatura, y gracias a Dios que la población, la ciudadanía en Venezuela está muy súper clara, hiperlativamente clara en relación a esta estafa histórica en la que nuevamente va a incurrir el régimen y sus alacranes, el régimen y sus colaboradores, porque ya ahora la complicidad se amplió, y de esta sale ilesa la fracción parlamentaria 16 de julio por la claridad, la firmeza, la contundencia de sus posturas. Sin embargo, Luis, bueno, una de las dudas que existen es qué viene, ¿no? Y así es como la gente se pregunta, por ejemplo, ¿qué va a pasar, ¿no? Después del 5 de enero? Ustedes van a, de alguna manera, reconocer la continuidad de esta Asamblea Nacional, se va a conformar un gobierno en el exilio. Hay gente que, al colocar el flyer del programa del día de hoy, esas son las preguntas que se hacen. Tenemos también en línea al diputado Juan Pablo García, en Colombia, y quisiera aprovechar, precisamente estando fuera de Venezuela, producto de la persecución en su contra, diputado además principal por el estado Monagas, que se encuentra hoy en Colombia, saber qué opina precisamente sobre el futuro, ¿no?, de Venezuela, que viene para, no solamente después del 6 de diciembre y después del 12 de esta consulta, sino a propósito del 5 de enero, y cómo ve este panorama precisamente desde afuera. Bueno, buenas tardes a todos. Allá son las 1, aquí son las 12:20. Vean, saludos a todos mis compañeros, a todos mis colegas que están allí, a todos los oyentes, a ti, Claudio, gracias por esta entrevista. Como siempre, aportando grano de arena para que la gente se entere, la comunidad se entere, la sociedad venezolana y también fuera del país se entere de la situación venezolana. Venezuela, hoy el régimen, y lo tengo que decir con mucha claridad, es un régimen criminal que aparenta estar muy fuerte, está totalmente débil, y cada día va más débil. Lamentablemente, en lo interno, en el país, no se ha tenido la contundencia, ni se han manejado, ni se han ido por el camino correcto para poner definitivamente el cese de la usurpación, llegar a un gobierno de transición y a elecciones libres. La fracción 16 de julio, desde que se fundó, ha estado constantemente denunciando y manifestando las cosas que hay que hacerse. Que si se hubiese hecho caso, se hubiesen hecho caso en la Asamblea, de remar hacia un solo lado, como era el pedir el auxilio internacional, la ayuda internacional, que la seguimos pidiendo y la seguiremos pidiendo, porque no me cansaré de decir de que solo no podemos. Aquí se agotaron todas las vías, en el país se agotaron todas las vías, los diálogos, las negociaciones, se acabaron tantos llamados a elecciones, todo eso se acabó, y hemos dicho que no hay forma, sino que la única manera es con esa fuerza de la sociedad venezolana, que lo ha hecho todo, que lo sigue dando y lo seguirá dando, lo que lo ha hecho lo está haciendo y lo seguirá haciendo, y la fuerza internacional, es que vamos a lograr el cese de la usurpación. No hay más forma de hacerlo, y en ese sentido hemos sido responsables nosotros. En un principio fuimos los partícipes del 233, de ese abandono del cargo, y que se nos opusieron y luego tuvieron que asumir el 233. Nos opusimos a Zapatero,
nos opusimos a las gestiones de Zapatero, describimos quién era Zapatero en aquel momento, el daño que le ha hecho Zapatero a la sociedad venezolana, y bueno, ahí pudimos lograr que se decretara persona no grata. Nos opusimos a los intereses del bono 2020, dijimos que había que invocar el TIAR, propusimos el TIAR, ingresamos el TIAR y no hemos hecho lo necesario para que se materialice el artículo 8 del TIAR con fundamento en el RLP. Nos opusimos a la reincorporación de los diputados que abandonaron el cargo del PSUV y se permitió la entrada y ahí está la asamblea implosionada. Entonces hemos hecho lo que tenemos que hacer y seguiremos haciéndolo. Ahora, la comunidad internacional tiene que estar clara. Hablamos y dijimos, y está muy clara también, porque nosotros dijimos lo calante que es el régimen tribunal, el tipo de régimen que hay en Venezuela, un régimen criminal donde se cometían delitos de lesa humanidad. Hoy el informe de la ONU nos lo dice, y señaló los cabecillas, y dice que estamos en presencia de un régimen criminal. El Centro Global recientemente, para la responsabilidad de la europea, acaba de decir que necesitamos una acción urgente internacional. Sobre allá es que tienen que besar nuestros esfuerzos. Hace falta es la voluntad, el quehacer necesario para que internacionalmente vengan a ayudarnos. Porque indistintamente eso depende de nosotros. Que depende de la comunidad internacional, sí, claro, también, pero nosotros somos los principales actores y somos los que estamos facultados para solicitar esa ayuda internacional, que hoy está demostrado que no es capricho de los venezolanos, hoy está demostrado que se necesita que solamente eso, que solo no podemos, y que con el accionar de la comunidad internacional es que podemos salir de esto. Y ahí está la resolución del secretario general de la OEA, que designó a un experto a los fines de que estudie el RDP. Entonces ha faltado la voluntad, ha faltado el esfuerzo necesario, el convencer a la comunidad internacional, porque cuando se ha tratado de hacer, se van a diálogos y a negociaciones. Así es, de hecho también hay quienes dicen que se ha desaprovechado también no solamente quizás esa fuerza, sino el tiempo, ¿no? Y algunos aliados en su momento, como Donald Trump y estos que se han acercado y que han demostrado, ¿no? Con hechos su cercanía a la causa de la libertad. Yo quisiera quizás también darle la palabra de nuevo a Omar para precisar sobre esta pregunta que le hacía Juan Pablo García, que no quiero que pase por debajo de la mesa, sobre el 5 de enero. ¿Cuál es la posición de la fracción respecto al 5 de enero? ¿Qué es lo que viene o hacia dónde están apuntando en función precisamente de estas cartas que se están moviendo? Por un lado, esta consulta, tenemos el 6 de diciembre, un panorama bastante complicado en Estados Unidos, en la región, sobre todo por lo que hemos visto también en Perú y en países como Chile. Entonces, ¿qué viene, Omar? ¿Cuál es la posición de la fracción precisamente con todo esto que se está moviendo y de cara a lo que viene? En parte de tu pregunta lleva implícita la respuesta, Claudia. Hay eventos que están por registrarse en el plano nacional e internacional que van a determinar de manera clara, diáfana, cuál debe ser la actitud de un parlamentario que esté comprometido con el mayor interés del país. Tú has señalado, por ejemplo, la indefinición que en este momento existe en la elección del presidente de uno de nuestros principales aliados, como es Estados Unidos. Esa circunstancia debe ser aclarada en las próximas semanas, incluso probablemente para el 14 de diciembre, fecha en la que tienen que estar instalados los consejos electorales, los comités electorales que van a proclamar en enero al próximo o al nuevo o ratificar al actual presidente de la República. Debe definirse y es importante para nosotros porque es uno de nuestros fundamentales aliados. Por otro lado, la misma farsa electoral del 6 de diciembre, el rechazo que la población venezolana seguramente le va a dar a ese fraude cantado, es otro hecho importante. La respuesta a esta consulta popular que ha sido convocada a nuestro juicio de manera innecesaria, porque es como preguntarle a un conductor de un vehículo o de un camión, ¿tú quieres gasolina? O preguntarle a una ama de casa o a un cocinero, ¿tú quieres gas para cocinar? O preguntarle a una persona que está acostada
en una cama con los ojos cerrados, la luz apagada, estás dormido. Es decir, son preguntas innecesarias. Tú quieres salir de esta tragedia en Venezuela, tú quieres que Maduro se vaya, tú quieres que... Eso es obvio, son preguntas innecesarias, y por eso bien lo decía la diputada Dignora Hernández, inútiles. Nosotros necesitamos acciones como por ejemplo la que protagonizaron ayer la etnia Yucca, cuando masivamente se fueron desde Maracaibo, desde el Zulia a Caracas, y bueno, y se enfrentaron a las policías y a la Guardia Nacional, armados de pistolas, de fusiles, de ametralladoras, y ellos con solamente sus ideas y también con sus utensilios de caza como arcos y flechas, porque tenían la necesidad de ir al Palacio de Miraflores para que el usurpador Nicolás Maduro le dé respuesta de lo que está sucediendo en esa zona invadida por guerrilleros. Ahora quieren dárselo a los cubanos, se lo quieren dar a los chinos, se lo quieren dar a los iraníes, y esta gente no está dispuesta a eso. Así es. Esa es la actitud que necesitamos todos los venezolanos. Ellos se fueron al Palacio de Miraflores y allá se dio anoche una segunda batalla en Puente Ayaguno, y estos utilizaron precisamente sus arcos y flechas para defenderse de la represión. Esa es una actitud que los venezolanos debemos admirar, así como también, desde luego, lo que decía Juan Pablo García desde Colombia, irse a las Naciones Unidas a aprovechar la respuesta de este organismo adscrito al Consejo de Seguridad, que colocó a Venezuela en situación de crisis por los crímenes atroces que se están cometiendo, y aplicar el derecho de la doctrina de responsabilidad de proteger. Omar, quisiera también aprovechar que podemos tener ya en línea al diputado Viayo Pilieri. Sabemos que está en plena sesión, así que queremos aprovechar al máximo este tiempo que nos permite conversar con él. Diputado Viayo Pilieri, por Convergencia, gracias por estar con nosotros. Quisiera, sin ir mucho más allá, que usted me comentara, porque obviamente una de las primeras preguntas que nos hizo la gente es cómo respalda la consulta, y quisiera saber también qué se está aprobando justamente ahorita en la Asamblea Nacional, donde usted está presente como diputado también de la fracción. Sí, primero saludarte, Claudia, agradecerte la posibilidad de la entrevista, saludar a mis hermanos de la fracción 16 de julio, absolutamente a todos, a mis 10 hermanos que junto conmigo, 11, constituimos la fracción 16 de julio en el mes de noviembre del año 2017. Eso primero, felicidades y felicitaciones en este tercer aniversario. Por otro lado, si bien es cierto, nosotros somos parte de una alianza parlamentaria de la cual nos sentimos orgullosos, y que más allá de el conocimiento y el reconocimiento político que nos tenemos, obviamente también formo parte y soy el jefe de una organización política que se llama Convergencia. Convergencia es parte de la Organización Demócrata Cristiana de América, y todas las organizaciones políticas afiliadas a la OPCA, entre ellas el COPEI-OPCA, el COPEI Verdadero, el Legítimo y Proyecto Venezuela, junto con Convergencia, luego de un largo debate decidieron apoyar la ruta de la consulta popular 2020. Siempre hemos dicho que nosotros toda ruta, todo plan, toda operación, todo camino que tenga y que pueda ayudar de alguna u otra manera a salir del régimen de Maduro y de sus cómplices, nosotros vamos a... A ver, creo que perdimos conexión con el diputado Viayo. ¿Me escuchas, Viayo? ¿Me escuchas? No, creo que se cayó la llamada. Y esto lo atajo también mientras logramos reconectar con el diputado Viayo. Recordemos que está desde la sesión que se ejecuta en estos momentos de la Asamblea Nacional. No sé si el diputado Carlos Bastardo se encuentra aún con nosotros, porque bueno, una de las cosas que comentaba es precisamente qué se puede hacer, ¿no? Hacer todo lo posible para salir de este contexto de crisis, de este conflicto, ¿no? Y una de las preguntas también que nos hacían es qué pueden hacer los ciudadanos, además de, bueno, de debatirse entre participar o no en esta consulta desde sus hogares, porque además enfrentamos obviamente este tema de la pandemia y no queda claro qué otras acciones se pueden hacer. ¿Qué podemos decirle a estas personas que preguntan qué puedo hacer yo donde estoy, no? Que son ciudadanas que no se pueden abandonar, que tienen que ver con toda la situación crítica que está viviendo nuestras comunidades. Estamos hablando de problemas en los servicios públicos, en el estado Monagas, que es un estado petrolero, donde hay quema de gas en todo el oeste del estado, pues hay protestas cotidianas, diarias,
porque no hay bombonas en ninguna parte, tenemos ausencia en el suministro de combustible, el tema de los servicios públicos, electricidad, el tema de la inflación que está disparado. Yo creo que el tema educativo, las universidades y lo que son los institutos de educación media totalmente abandonados, pues hay múltiples motivos por los cuales la ciudadanía tiene que levantar la voz, y en ese sentido entonces nosotros partimos de que lo primero que tenemos que entender es que no podemos callarnos, no podemos quedarnos tranquilos en medio de una situación, de una crisis que está en colapso, porque este es nuestro país, esta es la tierra que nos vio nacer, y aquí entonces nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos cívicos que sean necesarios para exaltar la molestia. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con la narrativa y la forma en la que se ha comportado una parte de la dirección política del país y otra donde estamos nosotros, que ha sido más coherente. Si desde el año 2017 se hubiese mantenido la clase política en coherencia con lo que fue el mandato del 16 de julio, hoy no tendrían que estar explicándole a nadie por qué no hay que ir a votar el 6 de diciembre en esa farsa. Mientras aquí algunos se prestaron para seguir en un proceso cantinflérico en el que buscaban alternativas y mínimas condiciones con el régimen para poder ir a un proceso electoral, nosotros decíamos que la solución era otra, que era pararnos firme y utilizar el espacio de la Asamblea Nacional conjuntamente con el descontento ciudadano y la acción de la comunidad internacional para fortalecer esta ruta, para mandar un mensaje claro a la comunidad internacional. Entonces, usted, desde su comunidad, desde su espacio, tiene que entender que aquí hay un régimen, un sistema criminal que está instalado, que no sale por vías tradicionales, y también debe conocer que la comunidad internacional sí está dispuesta a ayudarnos en la medida de que la dirección política sea firme, sea clara en el objetivo, que no es una elección presidencial así como lo dicen, sencillito, no, es la liberación del país, la reinstitucionalización de la república, y al final es una elección libre, no podemos poner la carreta antes de los caballos, es al final que viene una elección libre. Entonces usted, en función de lo que está viviendo hoy en su comunidad, tiene derecho a exigir que el país cambie, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a tener oportunidades para sacar a su familia adelante, y eso va en función de tres elementos fundamentales, tres fuerzas fundamentales, que es la sociedad civil o la sociedad organizada, la comunidad internacional que está presta a este auxilio, y las instituciones como la Asamblea Nacional, efectivamente, y el TSJ legítimo, trabajando para lograr que esta unificación de fuerzas logren finalmente la liberación, que espero sea cuanto antes, porque de verdad que es una crisis insostenible. Así es, quiero tener de vuelta ya al diputado Viallo Pilieri. Se había caído la llamada y él explicaba, bueno, la justificación de su participación en esta consulta convocada por Juan Guaidó, y usted decía, diputado, que bueno, que obviamente había que avanzar en todos los mecanismos posibles para lograr la salida de esta tiranía. No sé si puede terminar de desarrollar su argumento en estos minutos que nos quedan. Sí, rápidamente, y disculpándome porque es que la conectividad es terrible en Venezuela, de las peores de toda América, ¿no? Efectivamente, como te explicaba, y además quiero agradecerle mucho a la fracción, que como siempre ha demostrado que hay libertad en todos y cada uno de sus funcionamientos y en todas y cada una de sus instancias. Nosotros, respetuosos del artículo 201 constitucional de la libertad de conciencia, y además no es la primera vez que en algún momento la fracción tiene puntos disímiles o encontrados, y siempre logramos resolverlo hasta un objetivo superior. Todos estamos comprometidos en que lo más importante es salir de Maduro. Todos estamos comprometidos en que hay que empujar cualquier vía para que podamos salir de esta tragedia. Eso, por un lado, de respuesta a tu primera pregunta. La segunda pregunta era, ¿qué se está aprobando en este instante en la Asamblea Nacional? Se aprobó, se dejó sin efecto el proyecto de acuerdo, donde estaban las primeras dos preguntas, y luego de que el comité organizador, que está encabezado por altas personalidades del país, entre ellas la magistrada Blanca Rosa Mármol, entre ellos el ingeniero Enrique Colmenares Pinol y otros, le consultaran a la alta comisión superior de la sociedad civil, que fue designada hace algunas semanas atrás. En ese debate se le dio una sugerencia, se le hizo una propuesta, la cual fue leída hoy en plenaria de la Asamblea Nacional, semipresencial, con algunos diputados en el salón y con otros diputados vía internet, vía distancia, vía virtual. Se aprobó entonces las nuevas tres preguntas que son las definitivas
para la consulta popular que van del 7 al 12 de diciembre. La primera, exigiendo el cese de la usurpación, que terminaría en una ruta luego con elecciones presidenciales libres. La segunda pregunta, rechazar la farsa del 6 de diciembre y exhortar a la comunidad internacional que no reconozca ni ese acto, que es una farsa, que es un fraude, ni los actos que de ella deriven. Y tercero, exhortar y pedirle a la comunidad internacional todo el apoyo necesario y posible en toda esta tragedia que están viviendo los venezolanos. Esas son las 3 preguntas que hoy se están aprobando en la Asamblea Nacional. Yo quiero agradecerte, Via. Yo sé que ya tienes que volver a la sesión. Más bien te agradezco este tiempo que nos dedicaste. Gracias. Te agradezco mucho a ti, Claudia. Te agradezco y te felicito mucho por tu programa. Y nuevamente felicitaciones a mis hermanos de la fracción 16 de julio. Y por supuesto un abrazo y mi respeto siempre a las líderes que siempre han sido vitales en lo que es el comportamiento de la fracción 16 de julio, entre ellos María Corina Machado, Antonio Ledesma, entre otros. Un fuerte abrazo y bendiciones. Sí, muchísimas gracias. Era el diputado Viallo Pilieri desde la Asamblea Nacional. Ya quisiera unos minuticos, ya tengo que hacer la pausa, pero darle una última intervención a la diputada Dignora Hernández para cerrar con este tema sobre uno de los puntos además trascendentales, no solamente sobre la consulta, sino sobre una posible transición. Y esa ha sido una quizás de las banderas de Vente Venezuela, tu partido, que tiene que ver con un acuerdo posible donde no participe nadie de la mafia, ¿no? Esto es posible en esta Venezuela. ¿Hacia dónde va y cómo eso de alguna manera nos permite terminar de dar esta discusión ahora, Dignora? Claudia, gracias nuevamente. Es muy oportuna la pregunta que hace, sin embargo, yo quiero rápidamente completar o complementar algunas preguntas que hiciste. Cuando decías, por ejemplo, cuál sería la postura de la fracción 16 de julio hasta el 5 de enero, hemos respondido con total firmeza que nosotros siempre vamos a abonar a favor de la libertad y estaremos donde la libertad lo exija y donde los tiempos lo necesiten. De manera que la Asamblea Nacional, Venezuela, podrá contar con nosotros para lograr el cese de la usurpación. Eso sí, ese es nuestro objetivo. Si el objetivo sería distinto, pues tendríamos que repensar cualquier acción a tomar, de manera que esta es una decisión que la pensamos todos los días, la evaluamos a la luz de los hechos. Con respecto al tema del CID, quería señalar claramente que en este momento Venezuela entera sabe que ni los tiranos, ni los colaboradores, ni su especie más avanzada, que son los alacranes, son oposición. En resumen, ni tiranos, ni colaboradores, ni alacranes son oposición. Por eso en Venezuela el CID no hay un proceso electoral, hay un reconocimiento de las mafias, y quienes se están prestando a asistir a este evento es sencillamente quienes lo están validando. Gracias a Dios el pueblo venezolano no lo acompaña, y por supuesto la fracción 16 tampoco. En cuanto a la consulta, ha quedado bien claro el tema, que como mecanismo democrático lo avalamos. El asunto es que en Venezuela no hay democracia en este momento y la opción sigue siendo la opción de fuerza. Y finalmente, por supuesto que una vez llegada a la opción de fuerza, una transición tendría que hacer, y aquí voy a tomar palabras textuales del diputado Omar González, a quien admiro también profundamente. La lucha y en la transición de Venezuela tiene que ser, o mejor dicho, la lucha por la transición ha de ser por una transición ética, libre de delincuentes. Nosotros tenemos que avanzar hacia la Venezuela que no retrocede, como bien dice este programa que tú titulas, la Venezuela que avanza. Nosotros, la fracción 16 de julio, no hemos llegado hasta acá para retroceder, y no vamos a estar en un eterno ritornelo saliendo de los mafiosos para darle la oportunidad a otros. La lucha entonces es erradicar esta doble pandemia que se da cita en Venezuela, y nosotros sí creemos que es posible porque la sociedad venezolana es proba y cuenta con talento humano y hombres de bien que pueden darle a Venezuela un mejor destino, Claudia. Bueno, yo creo que mejor imposible esa conclusión de todos los temas que hizo Dignora. Yo tengo que despedirlos ya en este bloque, agradecerles por supuesto, felicitarlos una vez más. Lamentablemente no pudimos tener al diputado Edwin Luisardo porque justamente está a punto de intervenir en la sesión de la Asamblea Nacional. Él le ofrece sus disculpas. Nos vamos con este corte y al regreso le damos la última palabra al diputado Luis Barragán, a quien tengo a mi lado y no lo hemos dejado hablar porque tenemos mucha gente hoy, pero humildemente Dignora ha hecho su conclusión en esta parte del programa, así que muchísimas gracias. Nos vemos en la vuelta con la parte de emprendimiento y la conclusión de nuestro diputado Luis Barragán. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud en el CCCT nivel C1 frente a B. Páñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Yo hoy me estoy portando tan mal, y me estaba apasionada con esta discusión que se me han olvidado hasta las publicidades. Ustedes no me hacen señas ni nada. ¿Qué es esto? Vale. Yo quiero agradecer también a nuestros nuevos amigos que se incorporan a las publicidades de Contigo Liberalmente. Es Habibis Cakes. Conocemos a su creadora y ella habla de poner a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. ¿Y cómo no puede ser? ¿O cómo puede ser distinto con un nombre que habla de eso, de mi amor en árabe? Entonces ellos tienen todo lo que ustedes necesiten para tortas de cumpleaños, brownie, quesillo tradicional, quesillos de coco, piononos, y además tienen un delivery gratis en toda Caracas, así que aprovechen. Es Habibis Cakes. Pueden escribirles vía Instagram @HabibisPisoCakes o a través del 0412-610-0838. Habibis Cakes, complace tus dulces antojos. Y vaya que antojos, aquí me acompaña, sigue a mi lado el diputado Luis Barragán, agradecida porque ha podido acercarse a nuestra casa de RCR mientras se conecta nuestro compañero. Y quiero hacerte un cierre, ¿no? Tú me decías esta mañana lo importante que es el oficio parlamentario y rescatar eso. Y una pregunta que me hace un amigo acá es, me preocupa mucho cómo estamos fragmentados. Si una consulta no puede lograr unificar, ¿no?, los esfuerzos, entonces, ¿qué viene? ¿Dónde está ese oficio parlamentario? Habría que distinguir entre dos aspectos básicos de la labor parlamentaria. El primero, que es una instancia, primerísimo, que es una instancia de consenso y de articulación, de propuestas, de voluntades, de esfuerzos y de tarea. Y nosotros creemos que en lo personal y desde el punto de vista de 20 Venezuela, que esto fue una decisión arbitraria del G4 y así debemos decirlo, y la fracción parlamentaria ha tenido un referente para la discusión que no la han querido emplear. Entonces, esta oportunidad también de deliberar, de debatir estos problemas de las consultas y de la ciudadanía ha sido es un aspecto básico de la tarea parlamentaria que se ha perdido en esta oportunidad. Lo segundo es que el Parlamento tiene herramientas, y si bien es cierto que en estos momentos estamos sesionando, y a mí se me cae mucho la conexión con la Asamblea, porque también es costumbre, es hábito de este régimen de sabotear a la Asamblea, no menos cierto es que hay discusiones, no solo lo de la consulta, sino que hay discusiones que afronta la Asamblea Nacional absolutamente estériles, cuando la realidad del país apunta a otra. Además, te lo traigo fresquito. Por ejemplo, hay decisiones que tomar en relación perdona que incurra de nuevo en este tema, en las universidades. Ayer, ¿cómo es posible que la Junta Directiva de la Universidad Simón Bolívar haya reconocido la sentencia espuria de 2019 y pretenden hacer elecciones de acuerdo con el régimen? Y es porque sencillamente el Parlamento hoy está dedicado, en lugar de dedicarse a generar los instrumentos legales y a concertar y a tratar de concertar esfuerzos para la defensa
mesa de la universidad está dedicado hoy a reformular por 49ª vez una pregunta que ya fueron respondidas en el 2017, el 16 de julio de 2017. Entonces tampoco el Parlamento venezolano ha estado a la altura del siglo XXI. Y en esto, digamos, en tercer lugar, quisiera reivindicar, y es parte del comentario que tú y yo sostuvimos esta mañana, quisiera reivindicar el papel de la fracción parlamentaria de 16 de julio, porque es la fracción parlamentaria por excelencia, no solo porque denuncia, sistemáticamente está alerta, y no solo porque comparte con la ciudadanía, sino porque además con tiempo lo denuncia la Cámara, o sea, de los proyectos de acuerdo que ha sido después reconocido por el resto por la metida de pata del G4. Estaba en el acuerdo de Zapatero, estamos en el acuerdo de los bonos 2020, por las iniciativas de leyes de la Asamblea Nacional, además con tiempo, porque si se hubiese legislado sobre materia de hambre, fue una de las propuestas iniciales que tuvo la fracción parlamentaria el 16 de julio, si hubiese legislado sobre las universidades, si hubiese legislado sobre la estabilidad del Esequibo, es decir, hay aspectos fundamentales que la fracción no solo es que propuso, sino que planteó en términos de textos blanco, negro sobre blanco, estas propuesta. Y además la advertencia. También, aquí hay una labor, digamos, en estos términos, profética del parlamentario que debe estar a la altura del siglo, de la causa por la libertad, etcétera, etcétera. Nosotros advertimos, como bien nos señalaban los colegas parlamentarios hace poco, iban a explotar la función al Parlamento venezolano, se iban a apoderar de los espacios físicos, pero no quisieron escuchar. Y esto es a contracorriente, ojo, porque cuando nosotros advertimos, profetizamos, señalamos, alertamos que los diálogos en República Dominicana, en Noruega y en Barbados estaban predestinados al fracaso, es porque teníamos, como se dice en el lenguaje venezolano, teníamos los pelos en la mano, porque ya se había aprendido la lección. Y no obstante, estas mayorías circunstanciales que ejercen el dominio sobre la Asamblea Nacional no quisieron escuchar. De igual manera como estas irregularidades, nosotros denunciamos hace alrededor de mes y medio, 2 meses, propusimos la necesidad de investigar a la Fundación Simón Bolívar de Citgo. De igual manera advertimos, señalamos las irregularidades, vista algunas evidencias de monómeros, etcétera, etcétera. O sea, hicimos nuestras funciones parlamentarias, y de eso yo me siento orgulloso junto a mis colegas de la fracción parlamentaria, porque somos, y perdonen la inmodestia, la inelegancia de esta expresión, pero somos los parlamentarios por excelencia, más aún cuando también tenemos la fortaleza moral, el ejemplo moral que nos brindan 2 hermanos extraordinarios como Juan Pablo García, que está en el exilio forzado, y Richard Blanco, que está en el exilio forzado, que están de todos los días fajándose por sobrevivir, sin hacer concesiones. Así es, Luis. Y justamente hacia allá va mi pregunta, ¿no? Ya no nos quedan unos minutos, creo que aparentemente no podemos tener al nuestro último invitado. Ajá. Entonces vamos a aprovechar estos minutos también contigo, y vamos a reprogramar con José Manuel para la semana que viene seguramente. Porque, fíjate, escuchándote, bueno, hablamos mucho de los errores, de lo que no se hizo, de las irregularidades, de las advertencias. Pero fíjate, escuchando incluso a muchos venezolanos, compañeros nuestros, dentro de nuestra organización, amigos, hermanos, nuestras familias, existen dudas de qué hacer, ¿no? Porque bueno, quizás ustedes entienden mejor esa discusión que se da en la Asamblea Nacional y en este proceso político, pero el ciudadano está allí quizás viendo cómo puede ayudar, ¿no? O qué más puede hacer, si se va, si se queda, si vale la pena, si hemos perdido el tiempo, o si por el contrario aún quedan cosas por hacer, ¿no? Y si esta lucha vale la pena. Entonces, mi última pregunta va hacia allá. Tú como diputado, estando en la plenaria, quizás muchas veces frustrados por cosas que no has podido lograr, por temas que para ti y para muchos son importantes, pero no han tenido quizás la relevancia en los medios
Y allí, o sea, hay que hacer también un mea culpa desde el punto de vista de los medios de comunicación también y las cosas que hoy realmente son noticia, ¿no? Cómo lo urgente se come lo importante muchas veces también, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, ¿vale la pena esta lucha? ¿Tú sientes como ciudadano, no solamente como diputado, que tu rol lo has cumplido cabalmente? ¿Y qué le podemos decir a esa persona que está allá, que probablemente no entiende esas discusiones que se dan en la Asamblea Nacional, que está desconectado de lo que se está discutiendo ahora mismo porque no le interesa la consulta, porque no ven necesaria unas preguntas que ya han ratificado en la calle, con otras cosas, pero que quiere saber qué hacer? ¿Vale la pena esta lucha? ¿Tú te sientes conforme con lo que has hecho hasta ahora? Yo creo que igual lo digo con toda modestia, el mejor aporte que le ha hecho la fracción parlamentaria 16 de julio va en dos direcciones. Es un aporte de pedagogía cívica fundamentalísima, es decir, que aun cuando las condiciones y las circunstancias sean adversas, con la consecuencia, la coherencia, la persistencia, la tenacidad, nosotros podemos mantenernos en pie de lucha, y por ello una fracción en la que desde sus inicios estuvimos siendo combatidos por otras corrientes y otras fuerzas, e incluso a nivel de los medios de comunicación social, ha salido airoso porque la sensatez, la razón la teníamos desde este lado. Eso hay que hacer hincapié en eso. Y lo segundo es la fe. No queda otra alternativa de la fe y la esperanza, mantenerla para articular esfuerzos. Después del 6 de diciembre, de nuevo va a estar planteado dos horizontes en la Venezuela que se aproxima en relación a la oposición. Quienes están dispuestos a articular y no pedirle un sacrificio inútil a la ciudadanía con su ejemplo, con su perseverancia, y que dispuestos a articular esas tareas y esos esfuerzos ciudadanos contra cualesquiera riesgos que se presenten, amenazas y riesgos, y quienes todavía desean correrle la arruga a la situación del país. En este último aspecto, ya el país ha pagado un altísimo costo. Existe comprensión del ciudadano común en relación a esta bandera que nosotros representamos por la causa por la libertad, por la causa de una Venezuela distinta, la del emprendimiento, la del esfuerzo propio, y eso está sembrado en el país. Lo que esperas es señales del liderazgo político reales y ciertas, y esas señales se están emitiendo, y después del 6 de diciembre no solo va a salir desmoronado el régimen, porque todo el mundo sabe que es una estafa electoral la que está en ciernes, sino que va a salir desmoronado un sector de la oposición que todavía no tiene y ni le ha dado explicación alguna de Oslo, no le ha dado explicación alguna de las negociaciones y del interés que ha tenido en acordarse con el régimen. Y va a quedar intacto la voz del ciudadano, y con ella sus muy humildes intérpretes como somos quienes participamos en la fracción parlamentaria 16 de julio. Así es, yo quiero agradecerte, Luis, también a todos tus compañeros, a Juan Pablo, a Dignora, a Omar, a Carlos, a Viallo Pilieri, a Edwin, que no pudo estar, pero también al resto de los integrantes de la fracción. Nafir, a José Luis Pirela. José Luis Pirela, que está combativo. José Así Luis es, quiero Pirela agradecerles siempre a ustedes y felicitarlos por esta gestión, pero sobre todo agradecer la comprensión de la responsabilidad que hay sobre los hombros de una persona, de un ciudadano que está al frente de una institución que hoy hay que ver qué va a pasar, ¿no? Y a todos ustedes que nos escuchan, por supuesto, ratificarles nuestro agradecimiento, también agradecer a quienes hacen posible este espacio. Luis, gracias también a ti una vez más, a Small Shop, la casa perfecta de la repostería, abierta de lunes a sábados, ahora están hasta los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, tienen delivery en toda la Gran Caracas, ya ustedes saben que pueden conseguir en Small Shop desde leche condensada, cobertura de chocolate, goticas de lluvia, en fin, todo lo que ustedes necesiten. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, pueden escribir @smallshopsea. Y también, por supuesto, a nuestros amigos de Habibis Cake, un nuevo emprendimiento que está, por supuesto, en Caracas con envíos delivery gratis. Es @Habibis Piso Cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838. Habibis Cakes complace tus dulces antojos. Y bueno, aquí ya me están haciendo señas que ya se acabó, se me acabó el tiempo, y bueno, con esto me despido y nos vemos el próximo jueves en Contigo Liberalmente. Gracias por estar con nosotros una vez más. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye.
Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo